Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Alejandro Restrepo, hago parte de la Fundación Paz y Reconciliación. Y bueno, pues hoy nos dimos cita con el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, y el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, para reflexionar un poco sobre uno de estos asuntos centrales de la agenda internacional y nacional, que es esta idea de la guerra contra las drogas, impulsada principalmente por Estados Unidos, y cuáles son esas implicaciones en el ámbito nacional desde los años 90. Entonces invitamos a quienes están conectando a nuestro Facebook Live para que participen de manera activa. Vamos a tener en cuenta sus observaciones y sus preguntas para discutirlas acá entre los participantes. Entonces, a propósito de este tema, digamos, apenas hace una semana, la Comisión Global de Política de Drogas, compuesta por distintas personalidades políticas a nivel mundial, entre ellas los expresidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y César Gaviria, lanzó un informe en el cual se aborda el marco de acción legal frente a las drogas y también las formas de adaptación del crimen organizado mundial ante estos emergencia de marcos normativos y la forma en la cual se ha abordado esta problemática desde la política internacional. En este sentido, entonces, quisiera hablar con ustedes de algunas de sus conclusiones del contexto colombiano y del contexto internacional. Entonces, si les parece, entremos en materia e iniciaría con el presidente Samper. Entonces, me gustaría que desde su experiencia en el gobierno y hasta la actualidad nos contara un poco cómo se ha desarrollado la lucha contra las drogas a nivel internacional y cómo esa lucha se ha adaptado en Colombia. Bueno, primero tenemos que reconocer que la lucha contra las drogas de alguna manera ha venido cambiando o ha venido exigiendo cambios a medida que ha ido cambiando el énfasis que se pone sobre dónde debe concentrarse la lucha. Hace 20 años el problema de las drogas, o más atrás, cuando Nixon resolvió convertir la lucha contra las drogas en un problema de seguridad nacional de los Estados Unidos, en ese momento todo el enfoque estaba concentrado en la reducción de la oferta. El problema de las drogas era un problema de oferta, entonces había que destruir los cultivos ilícitos, había que hacer interdicción de los cargamentos, no se hablaba para nada de la demanda ni la responsabilidad de los países consumidores. Posteriormente, en los años 90, se abrió campo el concepto de la corresponsabilidad en la Asamblea de Naciones Unidas, que tuvo lugar en 1998 por solicitud de México y de Colombia. Ya se aceptó que no se podía simplemente considerar el tema en función de la restricción de la oferta, sino que había que también mirarla desde el lado de la demanda. Y más tarde aún, a comienzos de este siglo, ya se hablaba era del tema de la responsabilidad compartida. ¿Por qué? Porque los países, comenzaron a aparecer países productores que eran países consumidores, menciono el caso de Brasil, y países consumidores comenzaron a ser países fuertemente productores, como el caso de Estados Unidos con la marihuana. De tal manera que el énfasis en la lucha ha ido cambiando. Parece que en el caso concreto del informe de la comisión que usted mencionaba, pues allí un propósito que yo considero válido de ubicar la lucha en función de la organización de la respuesta a las organizaciones criminales, lo cual está bien en ese sentido, pero creo que hay que ensayar una perspectiva distinta para poder ubicar el caso de América Latina, lo que está pasando en América Latina, lo que ha sucedido en los últimos años, particularmente un cambio que se produjo en la última Asamblea de Naciones Unidas, ya en este siglo, cuando comenzó a asociarse el tema de la lucha contra las drogas y del prohibicionismo con el respeto de los acuerdos relacionados con los derechos humanos. Es decir, cuando se volvió a hablar de que no podía aceptarse que los instrumentos que legitiman la lucha contra las drogas, que son los que están contenidos en las
convenciones de Viena que dieron origen a la fiscalización y a la prohibición internacional estuvieran por encima de los acuerdos en materia de derechos humanos. Ese será el marco dentro del cual podemos, si quieren más adelante, profundizar cuáles deberían ser las perspectivas que dentro del punto de vista estrictamente latinoamericano permitirían ubicar más constructivamente el problema. Bueno, León, yo quisiera preguntarle, pues usted en algunas de sus publicaciones y de sus libros ha hablado acerca de la historia política de Colombia mediante la figura de un péndulo que oscila entre seguridad y paz. En ese sentido, ¿cómo ha influido este aspecto, este péndulo que usted ha señalado en la política de drogas colombiana? No, no escuchamos, León. En primer lugar, quisiera hacer un reconocimiento de la actividad intelectual que ha realizado el presidente Samper en este tema, la producción de muchos artículos, de muchos debates, de un libro emblemático en esta discusión, y el punto de vista de él, con su experiencia, pero además con una perspectiva intelectual, con un bagaje también desde muchos ángulos, económico, social, político. Y eso pues ha ayudado a iluminar el debate en Colombia y a empezar a buscarle caminos a este problema. Él ha sido decisivo en esta forma como se ha movido la política colombiana, la producción, el cultivo de hojas de coca, la producción de cocaína o de marihuana o de heroína y el tráfico de drogas ha influido mucho en la vida colombiana en todos los ámbitos. Por eso es que es un problema incluso que va mucho más allá del problema que tienen otros países. Digamos, Estados Unidos tiene un problema de salud pública y tiene un problema de seguridad más pública, más ligada, digamos, a la vida cotidiana. Nosotros, pues, tenemos un problema muy duro porque tenemos un problema de afectación profunda a la democracia colombiana, no solo a la salud pública, sino que tenemos un problema profundo a la seguridad nacional, a la democracia, a la vida de los colombianos, con esta, digamos, con lo que hacemos, con el tráfico, producción de drogas. Entonces, para nosotros es más doloroso todo lo que ocurre. Y claro, fíjate que eso es lo que ha influido para que otros países tienen la discusión normal, han tenido en estos últimos 30, 40 años la discusión normal de la agenda política interna y las discusiones muchas veces están en la economía, en la sociedad, en temas muy diversos, pero para nosotros ha estado el tema de la seguridad y el tema de la paz como el tema central en la vida colombiana. Son alrededor de eso es que se debate en Colombia, que se eligen presidentes, que cambia la escena política y no hemos podido salir de ahí. Aún hoy, que pensábamos que podíamos salir después del acuerdo con las FARC, de salir de ese péndulo de seguridad y paz, nos seguimos moviendo un poco en eso. Aún hoy con el COVID-19 y la pandemia y la crisis que esto implica, este tema sigue siendo muy relevante y todos los días tenemos discusiones alrededor de eso. Hoy, como lo mencionaba en un preámbulo antes de entrar en esta discusión, mencionaba el presidente Samper el tema de Cuba y de incluir a Cuba en la lista negra de organizaciones, de países que amparan el terrorismo, y metieron a Cuba ahí precisamente por el conflicto colombiano, y el conflicto colombiano muy ligado a este tema de las drogas. De manera que nosotros sí tenemos, para nosotros se nos va la vida en este tema, y por eso es tan importante personas que se le dedican a buscar esto. Alguien decía, hombre, cuando se habla, digamos, cuando se habla de los huevos, pues la gallina
esa es una figura que utilizan, no, una figura no, como un chiste que plantean, cuando se habla de los huevos, la gallina real está implicada, pero cuando se habla de la pechuga, realmente la gallina está realmente comprometida, está comprometida con su vida. Y es esto, cuando se habla de las drogas en Estados Unidos, hombre, Estados Unidos está implicada en el tema. Cuando se habla en otros países de la droga, pues están implicados países. Pero cuando se habla de las drogas, para el caso colombiano, Colombia está comprometida, digamos, está comprometida en su vida, en su esencia. Y ese es el tema que por eso estas discusiones en medio del COVID-19 son tan importantes. Por eso, y con eso mi gratitud de que el presidente Samper acepte participar en estos especies de conversatorios de la Fundación. Seguimos metidos en eso. Nosotros acabamos de producir un informe para contradecir al presidente Trump con la decisión que tomó de militarizar el Caribe. Fíjese cómo es esto. Fíjese qué tanta importancia tiene para América Latina, como lo reseñó el presidente Samper, y para Colombia el tema que Donald Trump establece el argumento. El argumento ni siquiera es la democracia en Venezuela, sino que el argumento para meter en un diamond a Maduro y a 15 funcionarios es el narcotráfico. Y el argumento para militarizar el Caribe, para meter naves artilladas y en el Caribe de Trump es el narcotráfico. De manera que nos estamos jugando la democracia, la vida nuestra, la seguridad nacional en este tema, y por eso es que nosotros insistimos en esta discusión en medio de una crisis distinta, que es la peste, que es la pandemia. Muchas gracias, León, y precisamente más adelante vamos a profundizar un poco en estas relaciones internacionales y en la perspectiva de política internacional que tiene este gobierno a propósito de este tema del fortalecimiento de las estructuras criminales en el país y a nivel internacional. Pero a propósito de lo que señalaba el presidente Samper, este informe de la Comisión Global concluía también que la prohibición de las drogas ha sido el combustible para el fortalecimiento de las organizaciones criminales a nivel mundial. En ese sentido, me gustaría preguntarle, presidente, ¿cuál es su punto de vista sobre esta relación que se establece entre prohibición y fortalecimiento del crimen organizado en el caso colombiano? Está en silencio, presidente. Aún no. Ahora sí. Gracias. Partimos de la base de que hay un reconocimiento casi que universal de que la prohibición como política para el control del tema de las drogas ilícitas ha sido un fracaso. Así lo demuestra la existencia de más de 300.000 consumidores de drogas en el mundo y cómo el mercado de drogas ha ido evolucionando desde las drogas que podríamos llamar de origen botánico o natural o vegetal hacia las drogas de carácter artificial. Hoy día el crecimiento en el consumo de las drogas no está concentrado en la coca ni en la marihuana, está concentrado esencialmente en las drogas artificiales que se producen especialmente en los países industrializados. Entonces ha ido cambiando el mismo mercado de las drogas. En lo que sí comenzamos a distanciarnos es en que a partir del reconocimiento de que la prohibición no es el camino, ¿cuál sería la alternativa? Para algunos la alternativa a la prohibición es la legalización y entonces proponen saltar del fundamentalismo prohibicionista al fundamentalismo legalizador. Y yo no creo que ese sea el camino. Así ese camino identifique a gente radical de la izquierda que propone la legalización como una manera de reconocer el derecho absoluto a la libertad del consumo o del consumidor o el individuo para consumir, y los que lo proponen como una medida neoliberal de dejar que sea simplemente el mercado el que se encargue del problema. Yo creo que el Estado no puede renunciar a intervenir en un fenómeno como este fenómeno de las drogas, ni tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.
¿Y cómo interviene el Estado? Ahí es donde aparece una variante que fue la que propusimos cuando yo era secretario general de UNASUR, y es que se acepte el tema de la descriminalización, que permite que ciertas conductas relacionadas con la cadena de las drogas se sigan considerando como conductas antisociales o conductas que hacen daño social, pero el tratamiento normativo que se les dé es distinto. Entonces, allí es donde hacemos una distinción entre lo que son los eslabones débiles de la cadena de las drogas y los eslabones fuertes, porque lo que estamos registrando es que hemos sido muy duros con los débiles y muy débiles con los duros. ¿Quiénes son los débiles? Los eslabones débiles de la cadena de las drogas son, en primer lugar, los campesinos que producen la coca, la marihuana, la amapola, que después se procesa industrialmente. Son los consumidores en sus distintas versiones, los consumidores recreativos, los consumidores por razones medicinales, los consumidores adictivos, los consumidores por razones culturales, que es todo el tema indígena de Bolivia, y luego, por supuesto, los microtraficantes, que es esa figura tan extraña de las personas que de alguna manera están, son los jóvenes que le venden a sus mismos amigos la droga y que sirven de enlace con los grandes traficantes, e inclusive de alguna manera también los pequeños exportadores, los que se llaman las mulas. Para esas personas, el tratamiento que se les debe dar no es un tratamiento punitivo, sino es un tratamiento de carácter resocializante o restaurativo. Ese es quizás el mayor cambio que se debería hacer en este momento. Si ustedes miran lo que está pasando hoy día en América Latina, se encontrarán con que Uruguay está legalizando totalmente el tema de la marihuana. En Chile están legalizando la marihuana para efectos medicinales, como se está haciendo en Colombia. En Colombia hemos propuesto, y esto es parte de los problemas que mencionaba León, que está complicando el tema de la paz, la sustitución social de cultivos, parte de los líderes sociales que están asesinando en zonas como el Catatumbo, Arauca, son personas que están reclamando lo que se acordó en La Habana, de que les dieran la forma de sustituir voluntariamente sus cultivos, y son los mismos narcotraficantes o los grupos armados que los están asesinando porque saben que va contra sus intereses. También en Estados Unidos, por favor, hay 5 estados que ya legalizaron totalmente la marihuana. La marihuana es legal en 5 estados y yo no descarto que en 5 o 6 años, cuando esto suba de los estados federales a Washington, vamos a asistir al fenómeno de la legalización de la marihuana total en Estados Unidos, y vamos a importar cigarrillos Marlboro de marihuana, y entonces la marihuana no será mala porque viene de Estados Unidos, sino porque va de aquí para allá. Entonces, lo que se propone en UNASUR, la propuesta de UNASUR que fue aceptada de alguna manera en la asamblea que se hizo de Naciones Unidas sobre el particular, es que se le dé un tratamiento distinto a los sectores débiles para hacer con ellos, tener unas fórmulas de salida, y por supuesto que seamos muy duros con los duros, que es en el fondo la propuesta que está en la comisión esta global. Es razonable, yo la encuentro razonable, que haya una unidad sobre temas como el lavado de activos, la venta de precursores químicos, el enfrentamiento de las organizaciones criminales, pero no es todo el problema. El problema no se soluciona simplemente con combatir los carteles. Para estas personas que están indefensas en medio de la cadena de las drogas, hay que darles un tratamiento, repito, restaurativo o no punitivo, para poner el nombre, y es simple y sencillamente que no terminemos en las cárceles. Lamentablemente, Colombia va de para atrás en ese sentido. Una de las grandes conquistas de esta teoría es la de la dosis mínima para distinguir entre los consumidores recreativos, los consumidores adictivos y los microtraficantes. Colombia está en camino de eliminar la dosis personal, cuando yo creo que una de las recomendaciones que valdría la pena dejar en conversaciones como esta es que deberíamos establecer una dosis mínima regional para todos los países, de tal manera de ir haciendo consistente la política. Muchas gracias, presidente. Y a propósito de estos elementos de relación entre crimen
o de más bien política criminal y fortalecimiento de esta criminalidad con base en el prohibicionismo, me gustaría preguntarle a León, con base en estos informes recientes de la Fundación Paz y Reconciliación, se ha venido planteando el panorama de seguridad a nivel nacional. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Colombia en materia de crimen organizado? Pues digo, Alejandro y presidente, ¿qué pasa con el caso colombiano? Aquí el presidente, el expresidente Uribe logró en sus mandatos una cosa que fue pues una maniobra impresionante, que es venderle a Estados Unidos que el tema principal era las FARC, que era el cartel que controlaba toda la droga y que todo el enfrentamiento y todo el esfuerzo tenía que ir, digamos, contra las FARC, y era asociar narcotráfico y FARC únicamente. Y esa fue una maniobra política o guerrilla, digamos, una maniobra política impresionante porque logró convertir, digamos, toda la ayuda militar de Estados Unidos en ayuda para enfrentar a las FARC. Y eso, pues, fue como la línea fundamental. Y entonces las FARC, pues, emergieron como el único principal cartel de las drogas. ¿Y qué mostró después de que se hizo el acuerdo de paz entre el presidente Santos y las FARC? Y es que no era cierto, que eso no era cierto, que el crimen organizado pues, y asociado a las drogas estaba muy por fuera también de las FARC, y que las FARC eran un actor dentro de esa cadena y dentro de ese esfuerzo, pero era un actor menor, o por lo menos era un actor relevante, pero no era el más importante actor. Y lo que ha venido a mostrar eso, pues es lo que ocurre ahora. ¿Qué le vendieron después de Santos, del acuerdo de Santos? Le vendió el uribismo al país. Oiga, si nos eligen a nosotros, nos vuelven a elegir, nosotros retomamos la lucha. Lo que hizo Santos fue fortalecer el tema de las drogas, que fue darle un impulso nuevo al tráfico, al cultivo, procesamiento y tráfico de drogas. Nosotros íbamos a ponerle coto a eso. Y resulta que no ha sido así. Pues en el 2018 teníamos 208.000 hectáreas, y en el 2017 208.000 hectáreas, ahora tenemos 212.000 certificadas de 2019 hectáreas de coca sembradas, y estamos exportando más cocaína. Ahora, después tendremos un balance después de esta pandemia, cómo se comportó en la pandemia el tema, pero estamos exportando más cocaína con unas particularidades especiales. Y es que cuando se aumentaba el tráfico de cocaína y la producción de cocaína en Colombia disminuía en Perú, en Bolivia, que eran otros productores, y ahora no. Ahora estamos produciendo en igual condición y está activo el cultivo y el procesamiento del tráfico desde Perú y desde Bolivia. Otra particularidad, cuando subían, digamos, los precios del oro de manera muy importante, y este negocio del oro ilegal se convertía en una cosa muy importante, también disminuía la cocaína y digamos, la actividad del negocio del narcotráfico en Colombia. Pues ahora no, ahora suben por igual la minería ilegal y el narcotráfico. Entonces estamos en el peor momento de la historia del narcotráfico en Colombia. Digamos, las variables de igual o crecimiento sostenido del narcotráfico al mismo tiempo de la minería ilegal, y crecimiento sostenido del narcotráfico y de la producción de cocaína en Colombia al mismo tiempo que se produce en iguales condiciones y hay una actividad muy intensa en Perú y en Bolivia. León, una inquietud, si puedo comentar algo de lo que está diciendo León. Por supuesto. Alejandro. Mira, por supuesto. El informe de ustedes a mí me produjo la misma sorpresa que está mencionando León, porque el argumento que habían vendido, pues especialmente la gente de este gobierno,
era que el aumento en los cultivos ilícitos, particularmente de la coca, de hectáreas de coca, tenía mucho que ver con que la gente en La Habana se había dedicado a sembrar pensando que le iban a dar unas condiciones especiales para la sustitución social de cultivos. Eso podía ser cierto hace 2 o 3 años cuando se estaban negociando los acuerdos de La Habana, pero ya han transcurrido 3 años en los cuales, como dice León y el informe muy bueno de Pares, no solamente ha aumentado el número de hectáreas cultivadas, a pesar de que volvieron a ponerse de moda los programas eh, poco productivos y poco efectivos de erradicación forzosa. El gobierno ha vuelto al concepto de erradicación forzosa, bien a través del empleo de militares o muy pronto a través nuevamente de las fumigaciones aéreas. Y lo que está demostrado, hay evidencias estadísticas que demuestran que la destrucción que se hace a través de violentamente o a través de una confrontación con los campesinos, eh, lleva a una resiembra de un 70%. O sea, la gente, si la dejan sin nada que poder sobrevivir, simple y sencillamente vuelve y siembra porque no tiene otra actividad que le permita sustituirla. En cambio, cuando la gente sustituye voluntariamente y tiene unos recursos para sembrar otros cultivos, el porcentaje de resiembra no pasa del 10%. Luego, aquí lo que estamos haciendo es, por incumplir los acuerdos de La Habana, es al revés de lo que se pensaba, y es que por el incumplimiento de los acuerdos de La Habana es que está creciendo el número de hectáreas, porque la gente no ha dejado de sembrar, de volver a sembrar, que es exactamente lo que vimos en el Plan Colombia. Para algunos el Plan Colombia es una panacea, era una panacea. El Plan Colombia lo único que hizo fue concentrar como un solo objetivo el narcotráfico y la guerrilla y poder utilizar recursos de lucha contra la droga para combatir a las FARC. Eso fue el mérito del Plan Colombia. Y la segunda perplejidad que produce el estudio de Pares es que efectivamente, como señala León, eh, antes lo que se veía era el efecto de vasos comunicantes. Bajaba la producción en Colombia, subía en Bolivia, bajaba en Bolivia, subía en el Perú. Era una especie de circuito que se daba según se fuera confrontando o no. ¿Por qué me he preguntado yo, por qué no ha bajado la producción en Bolivia, Perú y Ecuador, en Colombia? ¿Por qué no ha bajado la producción? Y yo tengo una hipótesis que simplemente la planteo a ver qué opina León. Es que yo creo que lo que no estamos midiendo es lo que está pasando en Estados Unidos. La marihuana representa el 60% de las drogas alucinógenas en el mundo. Es el gran mercado jalonador de las drogas. Y las drogas no vienen solas, no son compartimentos estancos. Hay una cadena logística para la venta de todas las drogas. Yo creo que la legalización que se hizo en California y en estos 5 estados, donde prácticamente el consumo de la marihuana ha abierto la puerta para el consumo casi libre de otras drogas, de alguna forma ha jalonado la demanda. Y en este momento, por eso, y esa es la otra tesis de Pares que comparto, el problema del narcotráfico no está como piensa Trump, con la intención pues de hacerle daño a Venezuela y a Cuba en el Caribe, sino está concentrado en el Pacífico, porque California y estos estados de la costa este de Estados Unidos son exactamente los estados que en este momento están haciendo mucho más permisivo el uso de las drogas. Eso podría explicar este fenómeno. Sí, está totalmente en lo cierto. Ahora, voy a decir cosas que pueden sonar poco escandalosas y muy discutibles, pero tengo que decirlas. Es que, primero, es un total fracaso. Digamos, de los mayores fracasos de la política del presidente Duque y del uribismo es este tema de las drogas. Es de los mayores fracasos. Hay muchos fracasos de ellos, pero este es de los más notorios. Como lo fue en el momento, porque siempre son con las discusiones
y con los discursos altisonantes, como lo fue el exministro Londoño, que era el ministro del Interior de Uribe, que es ya con una arrogancia entró al Ministerio del Interior y dijo, bueno, vamos a acabar con todo lo de en el Putumayo, en 3 meses acabamos con toda la producción de coca en el Putumayo. Son todos esos discursos altisonantes. Lo mismo dijo Duque, vamos a controlar esto, y fue a Washington a ofrecerle eso a Trump de una manera, digamos, de un cambio radical de la política frente a Santos. Y hoy y después Trump incluso le estaba cobrando eso, diciéndole, oiga, señor, ¿cómo así? Usted vino aquí a prometerme una cosa que no ha cumplido, pero hoy es más dramático todo eso. Y voy a decir, después de eso, voy a decir cosas más duras, porque como acusaban a Santos de que era su política la que estaba ayudando a expandir los cultivos y a expandir la producción y el tráfico de coca, pues voy a decir cosas muy duras. Hay causas externas que son fundamentales, como la señala, y me parece ese ángulo que toma el presidente Samper me parece muy importante. California, el Pacífico, la relación entre la legalización de la marihuana y los cultivos, y, digamos, y la ampliación de la consumo de cocaína, porque son las mismas redes, porque también hay un estímulo, unos son psicoactivos y otros son alucinógenos. Los alucinógenos pues tienen unos efectos incluso más tranquilizantes, porque los psicoactivos y la cocaína son psicoactivo que prácticamente las dos cosas son complementarias. Entonces me parece ese ángulo muy interesante, pero es evidente, hay 25 millones más de consumidores en estos últimos 4 años en el mundo. Eso ya es y en Estados Unidos 1,5 millones de consumidores más, de manera que ese es un primer factor. Segundo factor, el dólar y el euro. Pues es que es una variable económica que usted la sabe más que es un experto en los temas económicos. Claro, es que, digamos, un dólar a 4,000 pesos, a 4,000 pesos, es que eso, digamos, tiene una rentabilidad económica enorme, y lo mismo frente a todas las monedas de América Latina. El dólar pues se ha fortalecido mucho, y eso es otra variable económica muy importante. Y esta, que es la más polémica, y la voy a decir, es que, digamos, hay un paraguas del uribismo hacia las fuerzas más, digamos, criminales, porque muchos de la gente, y lo digo so pena pues de una discusión muy fuerte y digamos dura, es que políticos muy ligados a esas corrientes amparan este negocio, y empresarios muy ligados a estas corrientes políticas amparan ese negocio. Yo imagínense, fui a Tumaco con estas labores de investigación de pares. Entonces allá estábamos hace ya casi 2 años, hablando con gente en Buenaventura, en Tumaco, y decían, bueno, y hablando con gente involucrada en el negocio para entender qué era lo que estaba pasando. Dice, oiga, pero doctor León, no venga acá a buscar los dueños de este negocio, ¿por qué no los busca en Cali y en Medellín? Porque hay una relación de eso, y ha habido una laxitud mayor de este gobierno frente a todas esas corrientes políticas y frente a los sectores de las fuerzas militares y policiales que tienen más relación con ese negocio, porque entonces, y ahí se hace el bobo el gobierno. Por ejemplo, la ministra del Interior diciendo, no, es que yo no sé qué es lo que pasa en Cauca. Nosotros sí sabemos qué es lo que pasa en Cauca. ¿Y por qué está la situación en Cauca así? Porque el crecimiento, porque este es un lugar impresionante de tráfico hacia el Pacífico de la droga, y la disputa por los corredores, la disputa por los cultivos y la disputa por el tráfico allá es enorme. Y entonces, ¿qué pasa? Y bueno, Argelia y Suárez y todas esas zonas, entonces uno dice, bueno, la gente pone, bueno, ¿y por qué hacen todas estas bombas de gasolina aquí?
como si hubiera un tráfico impresionante de personas y si hubiera como una comunicación enorme de carreteras que requieren, digamos, y miles y miles de vehículos que requieren bombas de gasolina. No, pues que esas bombas de gasolina son para el insumo de la producción de coca y de pasta de coca. De manera que esa es la otra variable, que es cierto paraguas de la política en su conjunto de seguridad del gobierno de Duque y del uribismo que ampara el crecimiento de estas organizaciones criminales. Y entonces eso es muy duro decirlo y decir, me da pena a veces meterlo a usted en este debate, presidente, porque usted tiene responsabilidades con el país por su historia. Pero yo lo digo como analista porque eso es lo que veo, eso es lo que ven mis investigadores en terreno. Y esas son las cosas, las razones por las cuales esto se ha crecido en Colombia y está más crecido que nunca y con más prejuicios, porque están muriendo, como lo mencionó usted, líderes sociales a cuenta de todo este proceso y se está envenenando más el país y está creciendo todo este, y ya los señores no saben cómo explicarlo. ¿Cómo lo explican ahora? Antes se lo echaban a Santos y al acuerdo de paz. ¿Y ahora a quién le van a echar el muerto? No, y León, Alejandro. Sí, no, a propósito de lo que ustedes han venido señalando, yo quería como llevar un poco la discusión hacia la idea de la política internacional del gobierno actual. Ustedes ya han señalado diversos elementos muy importantes, digamos, en esa política muchas veces errada, por decirlo menos, en particular con los países vecinos, ¿no? Este es el caso concreto de Venezuela. Y me gustaría quizá señalar acá algunos elementos que han venido desatando una polémica muy reciente que me parecen centrales para la discusión y para tenerlos en cuenta para una lectura de ustedes. Y uno de esos elementos es, bueno, el primero, el desconocimiento de múltiples estados del mundo, entre ellos Estados Unidos y Colombia, del gobierno de Maduro en Venezuela y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino. Esto pues con la consecuente ruptura de relaciones diplomáticas. En segundo lugar, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ustedes ya lo han señalado, vincula a la cúpula política de Maduro con tráfico de narcóticos y más aún lleva el tema un poco más allá y le pone precio a sus cabezas. El tercer elemento a señalar es el envío de fuerza naval, como ustedes ya también lo han mencionado, norteamericana, al Mar Caribe, muy cerca de aguas venezolanas. Con el argumento, por supuesto, de contrarrestar el tráfico de drogas y como ustedes ya lo han señalado, digamos, por donde más se trafica droga en el mundo es por el Pacífico. En cuarto momento, digamos, esta acusación de Nicolás Maduro, digamos, que ha marcado un hito actual sobre la incursión marítima de supuestos mercenarios norteamericanos para atentar contra él y dar un golpe de Estado. Aparecen también 3 lanchas de asalto acuático en la Armada Nacional, elemento que ustedes han señalado. Entonces yo quería de pronto un poco con estos elementos contextuales y de análisis preguntarle al presidente Samper ¿cuál es el punto de vista entonces, su punto de vista frente a estos acontecimientos internacionales, su balance de la estrategia internacional del gobierno de Iván Duque y también una lectura, digamos, de la estrategia un poco de Estados Unidos en el marco de estos acontecimientos que he venido señalando? Está en silencio, presidente. En Colombia han existido dos grandes tendencias de política internacional. Lo que se llama la tendencia del respicie similia, que es mirar hacia los vecinos, hacia los semejantes, que de alguna manera ha inspirado todos los avances en materia de integración regional, el tema de los no alineados, el compromiso, digamos, con países que no necesariamente están en la órbita americana, como podría ser el caso de las relaciones con China. En fin, es una política, digamos, de mirar hacia el vecindario. Y la segunda tendencia es la del respicie polum, que es mirar hacia el polo, que es sintonizar la política internacional con los intereses de Estados Unidos. Yo que he seguido de cerca la política internacional de este país, por lo menos durante estos
años de mi actividad pública, jamás había visto un nivel de sometimiento de la política internacional como lo estoy viendo en este momento de la política de este gobierno a los intereses de Estados Unidos, hasta el punto de que ni siquiera tenemos, podríamos decir que tenemos prioridades internacionales distintas a las que fijen los Estados Unidos. El otro día yo pensaba que así como la dolarización supeditó el manejo de la economía de los países que dolarizaron como Ecuador a las prioridades económicas fijadas por el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, así ha sido nuestro sometimiento político a la política internacional, con la mala suerte y la gran paradoja de que nos hemos conectado a una de las personas que ha hecho una política más anti-latinoamericana en la historia de la política internacional de los Estados Unidos. El señor Trump será recordado en América Latina porque fue el que expulsó a los migrantes de los Estados Unidos, fue el que subió los aranceles de nuestros productos, fue la persona que renunció a los compromisos del cambio climático, que es una de cuyas zonas más afectadas es el Caribe latinoamericano. Es la persona que más daño le ha hecho a las relaciones con América Latina y es la subordinación más cercana que hemos tenido a los Estados Unidos. Es importante ese contexto para entender qué es lo que está pasando con Venezuela, porque sin caer en el simplismo de si Maduro es dictador o no es dictador, si estamos con Guaidó, estamos con Maduro, lo cierto es que el único país de la región que no tenía derecho a estructurar una política de confrontación con Venezuela era Colombia, y no por Maduro. Tenemos 2.500 kilómetros de fronteras calientes, la mayor parte de ellas. Tenemos 2 millones de migrantes colombianos viviendo en Venezuela, 2 millones de venezolanos viviendo en Colombia. Teníamos 8.000 millones de dólares de comercio que hoy día están reducidos a 300 millones de dólares. Teníamos inversiones por 5.000 millones de dólares que se desaparecieron. Entonces, el papel que ha estado jugando el gobierno colombiano de ser el esquirol de la política de Estados Unidos contra Venezuela es un papel realmente vergonzoso. Y una muestra mucho más reciente la tenemos en lo que sucedió hoy. Estados Unidos saca una decisión de volver a vincular a Cuba como país terrorista. Léase, todas esas listas de los Estados Unidos son países amigos o enemigos de Estados Unidos. Países terroristas, países narcotraficantes, todos son los enemigos de Estados Unidos. Con el aval de la política de Colombia, y utiliza como argumento, y el consejero de paz, que es más consejero de guerra que otra cosa, el señor Ceballos, sale y da una declaración diciendo: estamos muy contentos del espaldarazo que nos ha dado los Estados Unidos al respaldar la solicitud que estamos haciendo para que extraditen a los terroristas del ELN a Colombia para ser juzgados. Por favor, a eso quedó reducido el proceso de paz con el ELN, a lo que teníamos en el momento en que se aprobó la ley de víctimas, cuando dijimos, artículo primero, en Colombia existe un conflicto armado, y si hay un conflicto hay que negociar, y si hay que negociar hay que respetar el derecho internacional humanitario. Con el paso que dio hoy el gobierno de Duque, nos retrotraemos a lo que existía antes, para decir, como lo decía Uribe, en Colombia lo que hay es una amenaza terrorista, con los terroristas no se negocia, los terroristas hay que destrozarlos, hay que destruirlos, y vamos entonces para 20 años más de guerra, como se está viendo con el tema de los líderes sociales. Entonces, mi posición sobre esto es que como colombianos que de alguna manera defendimos en algún momento unos principios de la política internacional, el derecho a la no intervención en los asuntos internos de los estados, el respeto al Estado de Derecho, la solución pacífica de controversias, todos esos principios han quedado en el suelo por la hipoteca de la política internacional que ha hecho el presidente Duque a los intereses efímeros que ahora se confunden con la reelección del señor Donald Trump. A propósito de este tema y de lo que ha señalado el presidente Samper León, haría la misma pregunta, como cuál es su lectura a propósito de las relaciones internacionales o de la estrategia de la política internacional
de este gobierno y del uribismo, digamos, que es representado por este gobierno. Y también lo extendería un poco la pregunta a los impactos que ha tenido la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, particularmente en materia de seguridad en esta frontera, que es un poco también lo que se ha retomado en distintos análisis de la Fundación Paz y Reconciliación. No hay audio, León. Después de la política antidrogas, este es el segundo fracaso enorme de la política del gobierno de Duque, y es la política internacional. Todo lo que dice, lo suscribo completamente, todo lo que dice el presidente Samper, pero voy más allá, digamos. Toda esta política de afiliación, de subordinación a Estados Unidos, se hace en un momento tan inoportuno, porque es que una cosa es asociarse a la gran potencia mundial que domina los intereses del mundo y que está regulando los conflictos del mundo, y entonces uno dice, bueno, estamos en desacuerdo, pero pues tiene una racionalidad. No, estamos ligándonos, estamos montándonos en un avión que está fallando. Digamos, en este momento Estados Unidos ha perdido la hegemonía mundial, y hay unos actores que están en ascenso: China, Rusia, nuevamente en el control del mundo, y está jugando un papel de regulación de conflictos, de atención de los problemas del mundo. La política de Trump ha sido encerrarse en Estados Unidos y bueno, y proteger supuestamente los intereses de Estados Unidos, y nosotros nos asociamos a esa política que está en decadencia, que hay un reconocimiento mundial. A propósito, la crisis del COVID-19 va mostrando de manera dramática la situación en que está. Es el país más contaminado del mundo. Vamos para los 100,000 muertos ya en Estados Unidos. Y ese es como al barco al que nosotros nos estamos montando. Y fíjense, nos estamos montando en ese barco, y es un barco como que además porque a veces lo acarician a un aliado lo acarician y todo esto. Esto es una cosa asombrosa, porque, bueno, vi unos desplantes de Estados Unidos al gobierno colombiano y al propio Duque, que él ni se entera de los desplantes que le hacen. O sea, es como cuando dicen, no, pero bueno, si estamos subordinados, por lo menos algún cariñito. No, nosotros estamos en eso y estamos corriendo todos los factores, digamos, en contra nuestra. Y ese es un primer factor. Entonces, estamos asociados en este momento, entregando toda nuestra política internacional a una potencia en decadencia, a una potencia en una situación muy difícil, con un presidente como Trump, que ya no tiene, como tenían todos los presidentes de Estados Unidos en Colombia, un prestigio enorme, porque cuando preguntaban en las encuestas sobre la política internacional de Colombia y la asociación con Estados Unidos, usted en las encuestas encontraba antes, oiga, un respeto, y bueno, que no compartíamos, pero era un respeto por Estados Unidos, por sus gobiernos. La izquierda siempre nos dolíamos muchos de eso, porque nosotros estábamos siempre en contra del imperialismo y lo denunciamos, pero la gente aplaudía a Estados Unidos. Hoy no ocurre eso. Las encuestas a Trump no lo favorecen aquí ni en toda América Latina. Las encuestas dicen, este señor es un loco que está en cabeza de Estados Unidos. Es un loco, afortunadamente, que no tiene ya el poder que tenía anteriormente, y tiene unos elementos de contención enormes, porque ahí está Rusia, ahí está China. Y entonces bajemos aquí al territorio. Dijo, bueno, vamos a militarizar el Caribe. Entonces salió la portavoz china, dijo, no estamos de acuerdo con ninguna interferencia en el proceso venezolano. Entonces, bueno,
y nosotros habíamos aplaudido, estábamos aplaudiendo el tema de las decisiones de Trump frente a Venezuela. Entonces quedamos en ridículo. ¿Vamos a enfrentar a China nosotros? ¿Nosotros nos vamos a poner eso? ¿Nosotros le vamos a alzar la voz a Rusia y a China? Ese puede ser ¿quién lo puede hacer? Bueno, aquí hay locos, pero yo vi que todo el mundo se cayó. No, ahí sí el anterior ministro de Exteriores, Holmes Trujillo, y ahora ministro de Defensa no dijo nada. Y no podemos decir nada, porque es que en Venezuela se está jugando una discusión enorme del mundo, porque, digamos, Venezuela es un país muy importante, tiene las principales reservas petroleras del mundo, tiene riquezas más allá del petróleo en minerías importantes y tiene amigos. Y cualquiera que diga, hombre, que muy estúpido Maduro, pues no, el señor tiene unos amigos que responden, cada que se ataca a Venezuela responde China, responde Rusia, y tiene atrás a los cubanos, que son unos consejeros impresionantes, porque lo que han mostrado es que todos los conflictos en América Latina en los últimos 50 años han pasado por Cuba. Y esos consejeros y esa gente, pues es lo que producen estas cosas. Producen que unos mercenarios con los cuales ensayan una primera intervención directa ya en territorio venezolano militar, pues son repelidos, como fue repelido el cerco humanitario de Cúcuta. Y muestra que es que no son fáciles, que no son un hueso fácil de roer, y que el señor Maduro, que todo el mundo se burla de él, no está tan solo ni es tan bobo, y se enfrenta a esto. Ahora, lo digo en esos términos coloquiales para decir que estamos nosotros jugando de gancho ciego en una situación en la cual nosotros no controlamos nada, porque el ministro de Defensa, oiga, como dice, no, yo no sabía nada de las maniobras militares que estaban haciendo en La Guajira, no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, no sabía que utilizan territorio colombiano para ir hacia Venezuela. ¿Cómo así? Entonces, hermanos, ¿de quién estamos? Si el ministro no sabe nada de lo que ocurre frente a Venezuela, es impresionante. Mucha gente en Colombia tiene relaciones con el señor JJ Rendón. Mucha gente conocía muchas cosas de JJ Rendón, incluso amigos personales míos. Me decían, no, porque estamos hablando con JJ, está ligado a Guaidó y él tiene una estrategia, y como él tiene fama de ser tan hábil y de ser el gran estratega, pues entonces decíamos, expresar una confianza grande en JJ Rendón, y yo les decía, ¿cómo así que ustedes creen que JJ Rendón puede realmente, que ahora sí van a tumbar a Maduro con JJ Rendón? Y son cosas que ocurren, pero eso se lo creen gente del gobierno colombiano. Es que eso es que estamos en una situación en la cual se ha perdido mucho no solo ya de inteligencia y de presidentes con estatura de estadistas, sino de la malicia mínima colombiana para establecer todo esto. Y la política internacional está en esa franja, digamos, de colocarnos al lado equivocado en todos los momentos, de no defender nuestros propios intereses nacionales. Y yo hablo desde intereses nacionales, no desde intereses políticos particulares, y lo hablo desde una ingenuidad o de una torpeza enorme en el manejo de la política internacional. Digamos, a propósito de todo lo que hemos hablado hoy, un poco recogiendo, hemos como hecho un recuento sobre los principales hitos de la política internacional a propósito de las drogas. Hemos hablado de los desafíos y de las debilidades de la implementación del acuerdo de paz en este gobierno, cómo se ha incumplido, por ejemplo, con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, cómo esto se ha asociado también al crecimiento de cultivos de coca en el país. Hemos hablado también un poco de política internacional, de las estructuras criminales y de estos nuevos desafíos del crimen internacional o del crimen organizado internacional. Yo quisiera
como, digamos, preguntarles a modo de, digamos, para ir concluyendo este conversatorio, si se ha perdido realmente la lucha contra las drogas, teniendo en cuenta todos estos elementos de contexto nacional e internacional que se han señalado. Y también quisiera transmitirles una pregunta que nos hace una persona desde Facebook a propósito de las alternativas frente a este tema de las drogas y la regulación. Nos dice una persona de Facebook: desde la academia se viene planteando cambiar el discurso de la lucha contra las drogas, por uno que haga énfasis en la corresponsabilidad entre países productores y consumidores. Nos pregunta entonces cómo hacer realidad esta nueva perspectiva a través de una política pública desde el Estado y la institucionalidad. Ya el presidente Samper ha dado algunos trazos de eso, entonces los dejo con esa pregunta, presidente Samper. Bueno, Alejandro, yo creo que, digamos que el tema de las drogas iba bien en la medida en que había una relación entre eh, la, la prohibición de las drogas y el daño que podían ocasionar estas sustancias prohibidas. Pero como en la lista de la Inquisición, el problema apareció cuando todo el mundo quiso meter en la lista de prohibición sustancias para que fueran prohibidas, no con el objeto de preservar la salud pública, sino de tener un instrumento de control y de intervención. A mí, lo más importante para los Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas ha sido la posibilidad que ha conseguido a través de la lucha contra las drogas de intervenir políticamente, política y militarmente en los países que de alguna manera estábamos comprometidos en la producción. A Adán y a Eva no los echaron del paraíso porque les gustara la manzana, sino porque estaba prohibida. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que las drogas no son malas porque sean malas en sí mismas, sino son malas porque están prohibidas. Y el verdadero discurso político gira no alrededor de meter las drogas para que las drogas no hagan daño a la salud o vigilar que no hagan daño a la salud. El verdadero interés en la política de prohibición y de fiscalización está en la utilización de la prohibición para conseguir unos determinados efectos políticos y económicos. ¿Hacia dónde va el modelo? Yo, de las figuras que sigo más cerca en estas inquietudes, y uno como presidente de Colombia sale con un doctorado en el tema de drogas, porque la mitad del tiempo se le va en resolver problemas relacionados con las drogas. Me parece que esto es el profesor Becker, es un premio Nobel de Economía que desarrolló una serie de leyes donde demuestra que el tráfico de drogas no obedece a las leyes fundamentales de la oferta y la demanda, sino que hay otras circunstancias que explican por qué funciona distinto el tráfico de las drogas. ¿En qué consiste el tráfico de las drogas? El 92% de las utilidades que produce, por decir algún gramo de cocaína colocado en el Central Park de Nueva York, no viene para los campesinos cocaleros que hoy día están matando en Tumaco por cuenta de la sustitución social de cultivos. Todo eso se cuela en los circuitos financieros internacionales, en las grandes carteles, en los distribuidores de los Estados Unidos. Entonces uno piensa que si cogen un cargamento de drogas es un éxito notable y eso va a acabar con el tráfico de drogas. No es cierto, porque apenas escasea la droga, sube el valor que tiene el riesgo en el precio final y con ese aumento de precio la gente se enriquece más, hay más gente en el negocio. Por eso nuestra propuesta es, tenemos que volver a sintonizar el tema de las drogas con el tema de la salud pública y que sea la Organización Mundial de la Salud y no la DEA la que diga qué sustancias deben o no estar prohibidas. Y ahí es donde está mi punto de diferencia cordial con el informe de la Comisión Global, porque le adjudican a las Naciones Unidas
a través de los mismos mecanismos que ya están obsoletos y que no están funcionando de fiscalización como los que están en Viena, le adjudica la responsabilidad de armar esta especie de gran alianza que yo considero válida contra el tráfico organizado, pero yo creo que parten de la base de tratar de hacer con un instrumento viciado, producir unos cambios distintos. Y como decía Einstein, la mejor forma de locura, la peor forma de locura es la de tratar de que haciendo las cosas distintas, haciendo las mismas cosas se produzcan resultados distintos. Yo creo que si no hay un cambio fundamental en la concepción multilateral del problema de las drogas, que inclusive puedan entrar a dirigir el problema de las drogas no solamente las policías de los estados, sino que haya una participación en esos organismos multilaterales de la Organización Mundial de la Salud, de la UNESCO, de los que tienen que, de la FAO, es decir, que haya realmente una presencia de los que tienen intereses en el respeto a los derechos humanos y que eso se traduzca en darle un tratamiento distinto a los eslabones débiles, como ya explicaba. Me parece que si eso no se da, no vamos a llegar a ninguna parte. Muchas gracias, presidente. Y ahora le haría la misma pregunta a León. ¿Fracasó la guerra contra las drogas? ¿Se perdió esta guerra? Pues primero, digo, Alejandro, unas gracias por esta magnífica moderación del debate, las preguntas muy inteligentes y digamos, y bueno, con un interlocutor espectacular que es el presidente Samper en este tema. No fracasó porque, ¿qué tenemos? Hoy el problema es más grande y puede crecer en los próximos años. El problema es más grande en el mundo, el problema de las drogas. En Colombia, más grande en todos los temas. Nada se ha atenuado o reducido, ni el consumo, ni la afectación a la democracia, ni la corrupción que viene con ello, ni la violencia que viene con ello. Todo eso creció y todo eso va a crecer. Pero a la par ha crecido la conciencia. Y ha ido creciendo una masa crítica en contra de la política de persecución y de represión a las drogas como fundamento para enfrentar este problema. Y ese es el gran logro de todo esto y es un logro muy importante. Es cuando dice la conciencia de la humanidad va avanzando en otra dirección. Y va avanzando en otra dirección porque va comprendiendo más al ser humano. Se ha globalizado todo, se ha globalizado el placer, se ha globalizado el dolor, se ha globalizado todo. Y frente al dolor y frente a las angustias del mundo y frente a todo esto, las drogas son un aliciente enorme porque es el placer temporal que atenúa todo el fenómeno del el hombre expuesto al mundo, el hombre expuesto a todo y eso es una realidad que tenemos y eso va a crecer. Pero la conciencia que hay que darle un tratamiento distinto está creciendo y ese es un triunfo enorme de la conciencia humana y del ser humano. Y bueno, ¿y cómo entonces? Pues es un proceso largo, larguísimo, que seguramente tendrá muchas etapas y el presidente enumera algunas etapas con las que debemos empezar. Terminará en lo que termina todo digamos, controlando de alguna manera las drogas, pero controlándolas de una manera más persuasiva, más poniendo el énfasis en la salud pública, más de autoconciencia del ser humano que por la vía represiva. Eso es lo que terminará en la legalización gradual de este fenómeno de las drogas, como en el licor, como en la manzana, que es un símbolo, digamos, que es un símbolo en la Biblia muy fuerte, que era la prohibición también a embriagarse, al placer. Y creo que eso es lo que vamos a vivir. Pero a Colombia tenemos unas urgencias grandes y es que en Colombia pues no estamos hablando de un problema de salud pública en general, sino que en Colombia por el dolor que nos causa eso en todas las esferas de la vida colectiva y de la vida individual,
tenemos que también tener nuestra particularidad. Y es una cosa muy desafortunada que el camino que habíamos cogido de protección al campesino, al eslabón más débil, de lo que era un tratamiento social a eso, se haya perdido, que lo que era tener cierta libertad frente al consumo y la dosis personal, bueno, haya venido la demagogia para atacar ese fenómeno en este gobierno. Hemos retrocedido mucho, pero es un retroceso desde arriba, cuando abajo el problema está creciendo y cuando la autoridad moral se está totalmente desmoronando. La autoridad moral del uribismo para hablar del tema se está desmoronando. Bueno, señores, ¿y ahora quién van a culpar? Señores, ustedes tienen el gobierno. Señores, ustedes ni disminuyen los cultivos, ni el tráfico, ni el consumo, ni nada. Y pueden hacer todos los discursos. Y entonces, ¿ahora qué pasó? ¿Qué es lo que pasó cuando ya pues ustedes están en el gobierno, nosotros, la otra gente está en la oposición? Entonces, ¿qué van a hacer? Yo sí creo que es muy importante este momento y en eso no podemos rebajar la caña. En eso tenemos que mantener un debate duro, culpando, responsabilizando de las tragedias a la gente que está en la cabeza del Estado y diciéndoles, oiga, vamos a ver, estamos ensayando otro camino, apenas estamos dando unos primeros pasitos de ensayar otro camino y ustedes se atravesaron ese camino con el argumento de que iban a resolver el problema. Pues no lo han resuelto, ya llevan 2 años de gobierno, ya no tienen, tienen otros 2 años al frente. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces yo sí creo que ahí tenemos que insistir en ese tema, en ese debate. Tenemos que hacerlo de cara, de frente y hacerlo con argumentos, pero hacerlo con radicalidad, porque nos han engañado y han engañado al país y nos han metido en un camino muy, muy pedregoso frente a este tema, y esto ya pues tiene una asociación con problemas de los vecinos, Alejandro mencionaba la frontera, eso es tierra de nadie. Hay 28 grupos armados ilegales en la frontera, 13 de ellos son transnacionales. Están controlando todo el fenómeno de la droga en esa frontera, tráfico ilegal de personas, tráfico de armas. Ahí no controla nadie y estamos también sirviendo pues como cabeza de playa la agresión al gobierno venezolano, lo cual pues yo no soy solidario con el gobierno de Maduro, no me parece que tenga una identidad con ellos, pero creo que ese es un problema de los venezolanos y que lo tienen que resolver ellos. Pero entonces todas estas cosas tenemos que debatirlas y este ha sido un foro muy importante para esto, y agradezco tanto la moderación como las muy buenas intervenciones del presidente Samper. Presidente, perdón, antes, digamos, de cerrar, una última pregunta, que muchas cosas quedan entre el tintero, por supuesto, pero hay un elemento central, digamos, en estas discusiones, especialmente en el marco de la pandemia, y que parece resurgir, unos debates que resurgen a propósito del papel del Estado y de los estados a nivel internacional. Se mencionaba, por ejemplo, que habían unas tendencias neoliberales acerca de las drogas que se regulan solas y otras, digamos, proteccionistas o prohibicionistas más bien, que consisten en la regulación total del Estado. ¿Cuál es el papel entonces del Estado, nación, actualmente, digamos, aún hoy cuando resurge ese protagonismo en el marco de una pandemia y de sus obligaciones en este proceso? Primero, para concluir, Alejandro, agradeciendo la moderación igualmente, es muy estrecha la relación entre el narcotráfico y el conflicto colombiano. Si no hubiera existido la presencia corruptiva y disruptiva de la droga en los años 70, cuando Nixon la convirtió en un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, y si esa decisión no hubiera convertido en un buen negocio el tráfico de drogas, seguramente nosotros no hubiéramos tenido los niveles de violencia que registramos en los últimos 50 años. Los dineros del narcotráfico han sido el común denominador de la financiación de las distintas formas de violencia que ha tenido este país
en los últimos 50 años. Con él se financiaron los grupos guerrilleros, con él se financiaron los ejércitos privados de los grupos paramilitares, como muy bien señalaba aquí León, y yo con mucha preocupación veo que de alguna manera se está produciendo un fenómeno de metástasis del conflicto en algunas zonas en las cuales el ingrediente detonador vuelve a ser el tema del narcotráfico. Lo que hay en Tumaco, por ejemplo, en el sur del país, el epicentro de la guerra se desplazó hacia el sur por cuenta de los intereses ideológicos, de los intereses económicos y políticos que juegan alrededor del conflicto armado, y espero que esto no termine convertido en 5 o 10 años en una especie de resurrección del conflicto a nivel nacional, como ha sucedido en otros países que han tenido las mismas dificultades. Primera conclusión. Segundo, yo he estado pues en estos encierros echándole mucha cabeza al tema de la pandemia, y tengo algunas conclusiones preliminares. La primera, no es posible que después de haber vivido esta crisis planetaria o estando viviendo esta crisis planetaria, lleguemos al mismo sitio de donde salimos. Si nosotros estamos en lo que estamos, es porque no aprendimos lecciones que se dieron y que llevaron finalmente a que cuando todos pensábamos que la crisis global que nos iba a poner punto final a la globalización iba a ser una crisis relacionada con el armamentismo, con el terrorismo, terminamos siendo víctimas de una crisis biológica, y esto es una cosa para pensar. Tenemos que volver a destacar la importancia del conocimiento científico. Tenemos que volver a darle importancia a las inversiones sociales, especialmente en salud, en educación. Todos esos reparos que nosotros hacíamos a la agenda vigente, pues hoy día cobran una gran importancia. El mismo manejo de la crisis nos permitió entender que la mitad de nuestros países son unos sectores informales totalmente desatendidos. Para ellos el aislamiento no es meterlos en las casas porque no tienen casa. Para ellos su casa es la calle. Y estos programas de renta básica, de subsidios, de apoyos no reembolsables a miles de personas, ojalá se concreten en que se conviertan en programas permanentes, no solamente unos programas ocasionales. La gran pregunta que vamos a asumir el próximo viernes, ya confirmó su asistencia en el encuentro de Puebla, donde nos vamos a reunir 10 presidentes de América Latina, 20 cancilleres y todas las fuerzas progresistas de Colombia que han confirmado. La gran pregunta que vamos a hacer en esa oportunidad es: ¿quién paga la factura de la crisis? No cuáles son las salidas económicas solamente, sino quién paga la factura. ¿Van a pagar los desempleados? ¿Las van a pagar con impuestos, nuevamente con impuestos indirectos? ¿O vamos a ser capaces de cambiar y orientar nuevamente el mundo para que el mundo sea un mundo más justo, más simétrico, más equilibrado y con menos presencia del mercado? Y termino con tu pregunta: y más Estado. Aquí nos hemos dado cuenta de que no podemos prescindir del concepto de Estado. Así hay algunos, como el señor Trump, el señor Bolsonaro, el señor Johnson, que hayan desarrollado lo que yo llamo la biopolítica, que es la utilización política del virus. Han tratado de sacar dividendos políticos en la utilización del manejo del virus. Así hayamos llegado allá, también nos hemos dado cuenta, inclusive ellos han mejorado su imagen gracias al manejo del virus, de que el Estado no es un actor del cual se pueda prescindir. Yo creo que esa visión de que sí necesitamos el Estado y que necesitamos un Estado que intervenga, un Estado que regule, inclusive abre camino para algo que sería impensable hace tiempos, como por ejemplo nacionalizaciones de industrias, de sectores, de actividades que abandonamos realmente. De tal manera que yo creo que esta sí es una oportunidad, no para regresar al sitio donde salimos,
sino para llegar a una nueva realidad en la cual incorporemos unos temas de futuro, que eran los que estaban gritando los movimientos estudiantiles antes de que apareciera el COVID-19, como educación, el animalismo, la defensa de los ecosistemas, la defensa del agua, las energías alternativas. Ese futuro al cual ellos querían llegar, ya nos lo anticiparon con el virus, coronavirus que estamos viviendo. Pues bueno, pues a los dos muchísimas gracias, presidente Samper, muchísimas gracias por su participación muy cualificada, por ayudarnos a entender este proceso que estamos viviendo, estos donde resurgen distintos debates, como lo señalaba anteriormente y como usted ya lo señaló, de esa necesidad del Estado, de un Estado que regule, de un Estado activo. A León también muchísimas gracias por participar, ayudarnos a entender esto. Y bueno, pues gracias a todas las personas que nos acompañaron a entender este proceso y bueno, pues esta es una estrategia también de la Fundación Paz y Reconciliación por empezar a poner sobre la mesa una serie de debates trascendentales para la realidad nacional e internacional, ¿no? Especialmente para la región de Latinoamérica, la región andina. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a León y al presidente Samper. Y bueno, pues esto fue entonces este conversatorio. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias, Alejandro, y un saludo cordial a León. Que tengan un feliz fin de encierro. Espero verlos presencialmente. Con un vino como le gusta a León. Sí. Por supuesto que estén muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego.